por haberos prestado a estos diálogos por la igualdad de género y creo que bueno, es muy generoso por vuestra parte el prestar vuestro testimonio para este cambio que es tan difícil, pero que tenemos claro todas los presentes que se tiene que dar, ¿verdad? Y en ese sentido, muchísimas gracias. Y si os parece, nos sentamos ya y comenzamos el diálogo. Muy bien. Bien, pues retomamos los diálogos por la igualdad de género y en este sentido creo que el primer punto sobre el que tenemos que reflexionar es en esta sociedad en la que vivimos, ¿dónde estamos en materia de igualdad de género? ¿Qué pensáis vosotras? Yo creo que hemos avanzado, pero nos falta un largo camino por recorrer. Creo que, sobre todo estos últimos años, los movimientos que han favorecido, o sea, que la voz de la mujer esté en la calle, que la igualdad tiene que ser algo transversal, que el legislador entienda que tiene que estar en el ADN de todas las leyes, ha abierto un camino, fundamentalmente desde el año 2005 con la Ley de Protección Integral, a partir del 2007 con la Ley de Igualdad, pero insisto, hemos abierto un camino. No nos podemos dar por satisfechos. Necesitamos que la sociedad sea una piña para poder acabar con un drama que enraiza directamente con la igualdad, como es la violencia de género. ¿Y vosotros cómo lo veis? Bueno, jo estic totalment d'acord en Gabriela en tot este tema. Per supost que hem avançat, vol dir que la societat s'ha fet conscient en part i els moviments socials així ho demostren. També la nostra societat es dona compte, però jo també estic d'acord, mos queda un llarg camí. Tenim que estar molt alertes en totes les situacions que ens rodegen, perquè d'alguna manera no podem baixar la guàrdia. Pense que una part importantíssima i que la universitat, jo em sent lògicament part d'ella, pense la gran tasca que tenim a nivell educatiu, perquè pense que la base fonamental de la igualtat tenim que partir d'educació, de l'educació als nostres fills, als nostres nets, però sobretot a la societat, que sàpia quin tema és este de la violència de gènere que no podem permetre. Encara que estic totalment d'acord que hem alcançat i que estem en un camí molt adequat per anar i seguir avançant. Vosotras, Rafael, los tres sois personas muy comprometidas con la igualdad. ¿Cuál es el detonante para haber tocado con las desigualdades y, por tanto, decir, no, he de cambiar y yo desde mi posición institucional, como doctora, como matemático, puedo contribuir a cambiar la sociedad? Hombre, en mi parte, fundamentalmente yo he nacido consciente de la situación de las mujeres porque siempre he estado rodeado de mujeres. Yo, aparte de tener una educación muy centrada en mi madre, soy mellizo de una chica, soy padre de una hija y nieto de dos niñas. Perdón, nieto no, abuelo de dos nietas. Entonces, digamos que eso me ha marcado. Si hay algunas rupturas epistemológicas en mi vida respecto a esa situación, es el nacimiento y comienzo de educación de mi hija y el nacimiento y comienzo de educación de mis nietas. Estoy de acuerdo en que es un proceso de racionalización al que llegas, pero es un proceso también en el que te vas adaptando a una serie de circunstancias propias. Gabriela. Fundamentalmente, más que, o sea, cuando eres consciente, ¿no?, de como mujer qué camino tienes que tomar y qué debes de aportar. A mí me pasó cuando tenía pues, la adolescencia, 15, 16 años, relativamente joven, en un momento sobre todo en el que piensas en otras cosas, no estás centrada. Mi familia ha sido una familia muy matriarcal, donde trabajadora, con una madre que trabajaba 12 horas y que su obsesión era hay que estudiar, tener una buena formación para ser independientes y libres. Esto en una sociedad donde pequeña, rural, donde no estudiaban, sobre todo las niñas. Parece mentira, hablo de los finales de los 60, y no estudiaban. A los 14 años ya se ponían a trabajar. Y muy pronto me di cuenta que
que había que estudiar, que había que formarse. O sea, el ámbito, cuando me preguntan, tú desde pequeño, digo, yo quise estudiar siempre, porque tuve una madre ahí luchadora, en una familia que no habían conflictos porque la sociedad estaba conformada así. La mujer podía optar por trabajar o no trabajar, pero se ocupaba de lo que y si optabas por trabajar, sabías que tenías que abarcar con todo. Y por eso, o sea, para mí la formación era como la puerta, la apertura a esa libertad, pero a esa libertad en positivo, desde la igualdad, ¿no? Y además siempre muy activista. Luego, tanto en la vida profesional como personal, pues desgraciadamente he tenido cerca temas de desigualdad que han acabado en violencia de género, ¿vale? Y que te han llegado, ya te digo, tanto por el trabajo como por temas personales. Y entonces te das cuenta, ¿no?, de los caminos, o sea, de cómo esa sociedad enraizada en estereotipos machistas, en comportamientos que no nos damos cuenta y los estamos permitiendo, acaban tolerando una serie de actuaciones que hoy y actitudes, afortunadamente, les estamos poniendo nombre y apellidos en el Código Penal. Pero es lamentable que hace tan poco tiempo el acoso no existía, los delitos contra la integridad moral tampoco, ni siquiera el delito de violencia de género, o sea, no eran más que faltas que acababan sustanciándose en un juicio leve, sin mayor repercusión. Jo també, bueno, pues soc d'una família rural i això d'estudiar era d'una gent en el poble i en l'ambient rural pues que tenia un altre nivell social i sobretot me diuen no, tu tens que fer, cosir, bordar, i jo tenia claríssim, primera, que volia estudiar i segon, que volia ser metge i sobretot ser metge per ser metgessa, precisament per poder ajudar a la gent, per poder ajudar a les dones que estaven sotmeses totalment a un ambient rural i aleshores encara teníem més condicionaments socials. I allò va ser importantíssim. I després, en el meu treball en la universitat, ja sí que en medicina hem sigut moltes dones ja estudiant la carrera i jo estic contentíssima. La gent que me rodeja en el meu servei ja té ganes d'aplegar a puestos de responsabilitat, de poder, lluita, y això es molt important. ¿Y conscientes ahora, como somos, de que la desigualdad lleva a la violencia? ¿Cómo concebís, cuáles son las raíces de esta violencia, de la violencia contra la mujer? ¿Cómo lo concebís? Es que las raíces son educacionales, aunque antropológicamente se nos dice que no es cierto que el hombre era cazador y la mujer recolectora y criadora de la prole, etc. Sin embargo, esos estereotipos se han anclado en nosotros. Y entonces esos llevan a una separación, digamos, el hombre más racional, la mujer más sentimental, y esas cosas han ido, digamos, decantándose hasta el momento actual. En ese momento tenemos una mitad de la población que tiene una serie de privilegios que no está dispuesta a ceder. Y cuando no está dispuesta a ceder, la única manera de no cederlos es ejercer la violencia. Cualquier desigualdad lleva siempre a una violencia y yo creo que eso es una de las cosas que ocurre. ¿Qué pasa? Que la mujer en ese momento tiene que tomar conciencia, pero también hay que convencer al hombre de que culturalmente le va a ser beneficioso renunciar a esa parte que tiene, porque si no, no tenemos la solución entrometida. Yo lo comparto plenamente porque, desgraciadamente, en pleno siglo XXI, seguimos teniendo casos de violencia que están afectando a niños y niñas, a jóvenes, que son nuestros descendientes. Nosotras que ya venimos de épocas en las que hemos actuado con convicción, hemos sido activistas, pero es cierto que hemos asumido esos roles y estereotipos que además nos han incorporado a nuestra educación y hemos asumido siempre hasta tal nivel que sin darnos cuenta hemos seguido manteniendo muchos. A mí me genera muchísima tristeza
cuando una niña de 17 años, que está sometida a un trato vejatorio y afectando a su integridad física, le oculta a los padres los daños físicos que su novio, el chaval de 17, realiza sobre ella, que no quiere declarar en el juzgado, que niega que las quemaduras que lleva en las muñecas se las ha hecho, pero que cuando corta con ese novio acaba saliendo con otro que tiene el mismo perfil de maltratador. Claro. Y esto es un problemón, porque yo creo que uno de nuestros primeros objetivos para acabar también con la violencia es que las mujeres sepan identificar qué es el maltrato. Exacto. I què és un comportament machista. Jo estic totalment d'acord, tant en Gabriela com en tu, de tots els referents, però a més jo añadiria que l'altre problema, que també és el nucli de la qüestió, és que l'home no vol perdre poder i l'home no vol deixar de ser aquesta persona que significa tant i sobretot força, poder sobre les dones. I jo crec perquè té por de perdre aquest poder, té por de perdre aquesta figura que ha tingut, que arrastrem de l'antiguitat i que la tenim en l'estereotipo ficada, i crec que això és molt important també, que sapiem que hem de fer tot aquest canvi en l'home. És a dir, a l'home no el volem deixar fora, no volem que l'home siga l'enemic. L'home el volem integrar, i si no integrem també a l'home, no podrem fer tota la revolució com nosaltres volem, però es dona por perdre aquest estereotipo. Y en todo esto, ¿qué papel tiene el derecho? Porque el derecho es el que establece, en definitiva, cómo deben ser las relaciones dentro del concepto de justicia equilibradas en una sociedad, ¿no? Y corresponde a los jueces y a la justicia, en colaboración con Fiscalía, etcétera, pues determinar, en definitiva, qué es o no es acorde a derecho. Pero antes de contestarte, ¿me permites que haga un comentario? Porque estoy de acuerdo, pero quiero añadir que a lo que tú dices yo le llamo feminismo inclusivo. Es que el feminismo tiene que ser inclusivo. El feminismo no es una lucha contra el hombre, es una lucha contra la desigualdad. Y son muchos los que nos tienen que acompañar. Y ahora te cuento lo del derecho, pero es que me parece importantísimo, porque vamos a ver, en la lucha contra la violencia, bueno, yo creo que ahora mismo hemos conseguido desde apenas hace 40 años, o sea, la edad de nuestra Constitución, pues que el derecho a la igualdad sea un derecho fundamental, que nuestra Carta Magna sí lo reconozca, muchos años después que una ley garantice y diga, desarrolle cómo debe de implementarse la igualdad en todos los órdenes sociales, pero ahora mismo es verdad que hemos conseguido lo que tradicionalmente dicen los expertos, una igualdad jurídica, pero no la igualdad real. Y estamos en ese plano, o sea, ahora mismo disponemos seguramente, como dice Pascual Sala, si desarrolláramos todos los derechos que nos reconoce la Constitución, estaríamos en otro plano, mucho más igualitario. E incluso si hubiéramos dado cumplimiento desde la Administración, la empresa pública, empresas privadas, todos los mandatos que incorpora esa ley de igualdad, que nació con el gobierno de Zapatero, seguramente estaría mucho más implementado y estaríamos cambiando las estructuras sociales. Desgraciadamente aún no estamos ahí. Y ahí, desde este ámbito, con una ley que por primera vez, como fue la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, que visibiliza el problema, que además le otorga la importancia que tenía, porque es que hasta entonces la violencia en el ámbito familiar era casi un tema privado, personal, que ni siquiera el legislador le había dado la trascendencia y al contrario estaba contribuyendo a que la mujer pensara que lo que estaba sufriendo y pasando era lo normal. Y ahí la justicia
tiene mucho que hacer y nos queda mucho camino aún. Y efectivamente, para llegar a la igualdad material a la que se refería, es necesario tomar medidas para lograr que las mujeres estén en todas las áreas, ¿no? En este sentido, como matemático, ¿cómo ves a la mujer dentro de las áreas de ciencias? Más que como matemático, como persona que está dentro de las áreas STEM, lo de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que yo creo que está muy relacionado. En particular, las matemáticas están en todos los sitios. Pero bueno, yo constato, por ejemplo, mi nieta tiene 8 años y desde los 6 y tal ya es consciente de que los niños de su clase son más listos que ella. Y no es verdad. Y yo tengo que hacer un esfuerzo sobrehumano de convencerla de que no saben más matemáticas que ella, que no hacen los problemas mejor que ella, sino que ella puede hacer lo mismo que hacen ellos. Pero me cuesta. Pero me costó con mi hija también. O sea, que cuando antes hablaba de esas rupturas epistemológicas que tenía yo en mi formación y tal, era por eso. O sea, lo vivía en mis propias carnes. Entonces, digamos que tenemos que hacer una especie de procesos paliativos en el sentido de que en las ciencias la mujer no quiere ir a la ciencia. ¿Por qué? Pues en general porque las ciencias son muy racionales y muy competitivas. Y en los estereotipos el hombre es el racional, por lo tanto es el dedicado a las ciencias y la mujer es más sensible. Por ejemplo, en las ciencias más aplicadas socialmente, la medicina, la biología, hay más porcentajes de mujeres. Pero en las otras ciencias que son más duras, son las ingenierías, no hay mujeres, porque les hemos convencido de que lo racional no es para ellas. Entonces, claro, es que a lo mejor las ciencias no son tan racionales. Por ejemplo, yo creo que hay que convencer a las mujeres de la aplicabilidad social de las ciencias. Hay que mostrarles referentes porque no hay, ni en los libros de texto, ni en otros momentos, siempre que hablamos, al final acabamos hablando de Marie Curie, y hay muchas más. O sea, yo creo que hay que dejar de hablar de Marie Curie y poner, que también, pero que hay que poner muchísimos más ejemplos que los hay. Y quizá hemos de olvidar esos referentes masculinos para empezar a poner los referentes femeninos. Yo creo que es fundamental que las mujeres se incorporen a la investigación, a las ciencias. También tenemos que tener leyes que eso lo favorezca, porque, por ejemplo, la maternidad está penalizada. Tú puedes ser un médico, un profesional, un profesor de universidad y tú tu tiempo de maternidad lo tienes intacto cuando vuelves a tu trabajo. Pero la investigación se mide por publicaciones, por trabajo científico, y la persona cuando tiene una baja maternal no puede estar trabajando. Pero hay una ley que se está intentando aplicar, que es que no se contabilice, que se reste ese tiempo, no se contabilice en carreras investigadoras. Esto es importantísimo, porque si no la mujer se desalienta totalmente, porque no puede llegar a los papers, a los factores impacto que puede llegar un hombre. Claro. Y de todas maneras hay que tener en cuenta que una situación que no se produce en hombres se produce en mujeres, y es el haber renunciado a la vida familiar y a tener hijos para poder dedicarse a la investigación. Hay mujeres que han hecho eso, mientras que no conozco ningún hombre que haya renunciado a casarse, tener hijos y tal, por dedicarse a la investigación. Y eso es importante. Eso es importante. Nosotros es importante somos que 6 trascienda. mujeres en toda España catedráticas de medicina. 6. A mí me toca estar yendo en todos los tribunales. ¿En el ámbito de la oncología? No, de la medicina. Digestivo, cardiología, medicina interna, neurología, 6. Y esto nos lleva, está íntimamente relacionado con los techos de cristal, que son los estereotipos que excluyen. Como médica, como investigadora, ¿has sentido esos límites por el hecho de ser mujer? Yo tengo la gran suerte de no haber sentido unos límites totales en mi carrera ni haber sufrido, pero sí que he vivido con mucha gente que los ha vivido, los ha sufrido. Y creo que eso es lo que no puede, de ninguna manera podemos consentir. Yo he tenido mucha suerte, pero creo que las personas las tenemos que evaluar por su valía, por su trabajo y no por el hecho de ser mujer o de ser hombre. Esos estereotipos de el ser hombre es el que puede llegar a los sitios de poder y la mujer ni se atreve a llegar.
Yo estoy encantada con esto, con los gobiernos que verdaderamente tienen en cuenta la paridad. Mientras no tengamos normalidad, tenemos que tener paridad, tenemos que tener leyes que amparen la paridad, porque cuando tengamos la normalidad, pues no nos hará falta que tengamos leyes que nos amparen. Será la persona elegida por su valía, por sus méritos, por su trabajo. Y eso es lo que queremos las mujeres, que se nos evalúe por nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y nuestro saber hacer. Hay una cosa que yo creo que en ciencia siempre ha ocurrido, y es que estos estereotipos han venido alimentados por la idea de que la mujer es un ser inferior con respecto a la ciencia. O sea, yo creo que he comentado más de una vez, Aristóteles pensaba que la mujer era un macho imperfecto. Kant decía que la mujer no estaba preparada para aprender geometría, y lo dice así en uno de sus escritos, y era Kant. Llega un momento en el que ahora la realidad es tozuda, la realidad está demostrando que la mujer puede llegar a dominar todas aquellas materias que quiere. Entonces, claro, si no rompemos esos estereotipos, mal lo tenemos. Y en este escenario, ¿en qué posición queda el hombre? Porque el hombre debe perder sus privilegios para poder nosotras ocupar ese espacio. Que esto no es una lucha contra el hombre, esta es una lucha contra las estructuras sociales que han favorecido la desigualdad. A lo que Ana ha dicho en materia de paridad, quiero añadir otra medida que creo yo que va a favorecer y abrir el camino también para que la maternidad no sea un obstáculo para el desarrollo profesional de la mujer, y son los permisos de paternidad. Yo creo que lo más importante, y en eso lo está haciendo muy bien este Gobierno, nosotros ya lo habíamos incorporado en el ámbito de la función pública a los planes de igualdad. Lo que hay que favorecer son permisos de maternidad y de paternidad. El nacimiento de un hijo es una responsabilidad tanto de la mujer como del hombre. Todas estas medidas tienen que avanzar no a una mejor conciliación, sino a una corresponsabilidad. O sea, cuando seamos capaces de configurar una estructura donde la llegada de un bebé a una familia supone una responsabilidad compartida de los dos, y tienen esa opción a poder disfrutar de todo o parte de esa maternidad y paternidad, ya estaremos y estamos ya avanzando. Yo tengo 3 hijos y yo en mis primeros años de carrera profesional yo siempre decía lo mismo, no disponía de tiempo material para ámbito de investigación, de publicaciones, de conferencias, de nada. O sea, si querías cumplir bien con tu trabajo, que además te absorbía muchísimo tiempo, y atender todas las obligaciones familiares que tenías, era imposible prepararte una conferencia. Hasta que les di la mayoría de edad, a los 3 años, a los 7 y a los 11. Ya les di la mayoría y me fui a Madrid, pero desgraciadamente pasa luego por muchos sacrificios. ¿Por qué? Pues porque teniendo parejas que colaboran y qué tal, siempre yo decía lo mismo, tenemos magníficos colaboradores, pero nunca se ha asumido la responsabilidad familiar en el pleno sentido de la palabra, y siempre el peso ha sido nuestro, y entonces al final has decidido avanzar porque crees que tienes derecho, pero con mucho problema. Claro, pero eso es lo importante. Yo digo que yo no me he sentido, porque he tenido la gran suerte, que para mí es una excepción y tendría que ser la norma, de tener una pareja que se ha responsabilizado exactamente igual a mí. Y yo era la que no estaba nunca, y él era el que hacía los almuerzos, llevaba a los niños, pero sin sentirse ni mal ni menos. Esto es lo que yo veo como modelo, que no lo quiero poner, ni Dios me valga, no? Però jo ho veig com a model de que jo he pogut desenvolupar-me total i absolutament. En l'escala on jo vivia, en el meu pis on jo vivia, pues claro, hasta feien xistes de que la meva parella estenguera la roba en la terrassa. Però era aixina, i això és la gran sort. I a mi això m'ha servit per a recapacitar
i no tancar-me en aquest àmbit que era de sort, sinó de fer conscient a la gent que me rodeja. Perquè quants dies el teu home, quan replega els fills, quants dies tu te tens que quedar a investigar, a treballar. Esto enlaza directamente con la siguiente pregunta y es ¿qué gestos desde lo personal día a día tenéis por la igualdad? Yo activismo hago todos los días, empezando por mis hijas. Adoctrinamiento, me da igual cómo le llamen, yo sí, porque además creo que es fundamental hacer visible que esto puede ser, que puede cambiar, que no pasa nada y de la mano de ellos. Pero luego me satisface mucho llevar toda esta convicción al plano profesional. Creo que es posible acabar con el terrorismo machista. Creo que la administración y los poderes públicos esto nos lo tenemos que creer y nos lo tenemos que creer en serio. Creo que tenemos que trasladar y transmitir un mensaje potente de que estamos al lado de ellas y somos muchas y muchos y queremos ayudarlas. Y la verdad es que desde esa convicción pues tengo la gran suerte de formar parte ahora de un gobierno que me está permitiendo desarrollar políticas públicas y proyectos, y muchos de ellos de vuestra mano, pues que me hacen ser optimista. Como he dicho al principio, queda mucho camino por recorrer. En esto tenemos que ser muy exigentes, pero tengo la posibilidad de poder abrir camino en este túnel negro al que nos ha llevado el terrorismo machista como consecuencia de la desigualdad. Y hablando de esos gestos del día a día, en vuestro compromiso. Pues esa es una de las cuestiones más importantes que yo me he planteado en los últimos años. En los últimos 13, 15 años, prácticamente antes de que existiera ese 11 de febrero de la mujer en la niña y la ciencia, ya hacíamos desde Stalmat y tal políticas para incorporar a las niñas a planteamientos científicos o para las ciencias. Yo creo que hay que hacer políticas activas. Esas políticas activas pasan por, primero, reclamar de los gobiernos, que yo creo que hay que hacerlo. Tenemos que buscar que nuestros gobiernos, sean de un color o de otro, sean capaces de hacer políticas activas de igualdad. Porque yo siempre he dicho que el laicismo, el feminismo y la democracia son tres cosas que debían estar en la mente de cualquiera, y no es... Yo cuando hablo de laicismo ya se me piensa que soy ateo, cuando hablo de feminismo se me piensa que soy un feminazi, y cuando hablo de democracia se piensa que soy de ultraizquierda. Entonces algo está pasando cuando en esta sociedad, digamos, estas cosas que están en el centro, digamos, no somos capaces de establecerlas, ¿no?, en su verdadera especie y forma. Entonces, esas políticas activas nos llevan a convencer a las niñas desde pequeñas de que no son inferiores a los niños, porque ahora las niñas están convencidas de que no hacen ciencia porque ellas, eso es una cosa para unos cuantos, para frikis y tal, y entonces no, que uno se puede divertir con la ciencia, que puede hacer ciencia y que esa ciencia es buena para la sociedad. Entonces, como tiene esa visibilidad social, les va a gustar. Eso es una política que hay que hacer. Doctora Yu. Sí, jo, estic totalment d'acord. Jo he anat a 5 col·legis públics de zones rurals i de zones de la capital a parlar-los a les xiquetes i als xiquets de ciència. I molts d'ells volien tocar-me perquè diuen sols conegam a científiques que s'han mort i l'única que està viva eres tu. I n'hi al Albalà dels Tarongers i n'hi havia 120 xiquets de totes les edats i per grupos s'explicava el que era la ciència, el que era la medicina, el que significava, i els xiquets, jo crec que això són polítiques totalment d'estimular a que vegin que la ciència, el que és, com se fa, que no sols està la Madame Curie, no, estem dones que treballem, dones que fem investigació, i això està a l'abast d'estos xiquets, i això és molt important. Llegamos entonces a la última cuestión, que es la violencia machista, como máxima expresión de la violencia contra la mujer. En nuestro entorno conocemos personas que sufren discriminaciones y que llegan incluso a sufrir violencia. ¿Qué le diríais a una mujer que está sufriendo violencia?
Pues yo a una mujer víctima de violencia machista, lo primero que le diría es que tiene derecho a ser feliz, que ella no es la culpable, que ella no es la responsable del infierno que está viviendo, que tiene que pensar en su dignidad, en sus derechos como persona, que no tiene que pensar en la familia, ni en el ámbito social, ni en la respuesta, ni qué será de los niños y qué es lo que va a pasar. Y dar el paso, y que denuncie, y que sepa que no está sola, que la vamos a ayudar. Nosotros, el proyecto que hemos puesto en marcha en la Ciudad de la Justicia, la Oficina de Denuncias, que hasta ahora está dando un resultado muy positivo, con policía especializada, con psicólogas, con trabajadores sociales. Se les dice a ellas que se les tiende la mano, ya no se les deja. Y esas personas que sepan, y esas mujeres, que presentar la denuncia es el paso fundamental, que no podemos permitir ni una conducta más así. Y que no las vamos a dejar solas, que vamos a estar apoyándolas y que tienen derecho a ser felices. Una persona que sufre acoso o que sufre violencia, una mujer que la sufre, ¿qué le dirías? Lo primero, seguiría concienciando a la sociedad antes de que sufra ese acoso y maltrato para que se dé cuenta de que no está sola. O sea, no solamente basta decirle no estás sola, sino tiene que darse la vuelta cuando oiga el no estás sola y ver detrás que hay mucha gente. Y entonces va a ser capaz de hacer lo que decía Gabriela, que a mí me parece que es fundamental. Y yo creo que hay que hacer eso. O sea, sobre todo de cuando se dé la vuelta haya alguien detrás y que no sea uno o dos. Doctora Yu. Para mí es fundamental que lo que di antes Gabriela, que no se senta culpable. Crec que això és una màxima importantíssima, perquè la dona que ha sofrit un maltractament se sent en el fons que ella pot ser la culpable d'aquest comportament que té l'home. Això és importantíssim. Tenim que ajudar-li a que això, ella és la principal i té que denunciar el fet, que va tindre el recolzament d'esta societat per a d'això. Jo crec que l'altre missatge que tenim que donar és que sàpien les dones que no estan a soles, que avui tenim ja estructures que poden ajudar-les, que estem ahí per ajudar-los, que estem ahí per apoyar totes les seues reivindicacions. Cada viatge que n'hi ha un maltractament, dius, però com és possible que no hagis dit alto, així estic jo? Jo crec que l'altre problema és el reconeixement d'això com una violència, que pensen encara que és normal. Y això es educación, educación y educación. Mira, Elena, las estamos ayudando a vencer el miedo, porque, y eso es muy importante, hemos hecho un balance este trimestre, porque lleva 3 meses funcionando, es la única oficina de denuncias como una especie de pequeña comisaría especializada en violencia de género, policías especializados y todo un equipo psicosocial para atenderlas. Las estamos ayudando a vencer el miedo porque son 171 las que han entrado, muchas solo a preguntar, a recibir consejos y luego se han ido, pero luego han vuelto y han presentado la denuncia. Pero lo más importante es que de las 91 que han presentado la denuncia, ninguna la ha retirado, que eso pasa en muchas comisarías. Ninguna de esas mujeres que se ha atrevido, por fin, que ha vencido también, porque muchas temen que precisamente la respuesta de él sea acabar con su vida, y las estamos ayudando. Por tanto, concluimos que una mujer que tiene miedo, si le decimos no estás sola, queremos y podemos ayudarte, es la manera de que continúe, se sienta apoyada y por tanto salga de esa situación. Seguro. Bueno, pues llegamos ya al final de nuestros diálogos por la igualdad. Agradeceros muchísimo vuestra presencia, vuestros mensajes, que seguro que van a ser muy útiles para la comunidad. Y bueno, es una manera de contribuir con una acción muy útil, muy bonita y muy generosa por vuestra parte. Muchísimas gracias.